Pues este libro fue parte de mi proyecto de la beca del sistema de creadores del FONCA. Y mi idea original, así, lo que uno quiere hacer no es luego lo que uno logra, eh, o que a uno lo logra, no lo sé. Yo quería analizar la figura del macho en la literatura latinoamericana, particularmente en el boom latinoamericano. Y luego me desvié, me concentré en otras lecturas y descubrí que la idea del macho como tal, o sea, la idea de qué significa ser un hombre para Vargas Llosa, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, García Márquez, pues era también extraña, ¿sabes? Entonces descubrí que había mujeres opinando sobre qué era ser hombre. Entonces yo ya me quedé así como, ah, caray, ¿no? O sea, esto no es una cuestión solo hombres opinando de hombres, ¿no? Entonces ahí digamos que amplié el espectro y me fui por ese lado, ¿no? ¿Qué opinan los escritores? Por ejemplo, me fui a Sándor Márai, a Mircea Catarescu, que ahora va a venir a la FIL, por cierto, a Guadalajara. Me fui a Agatha Christoph, me fui a Clarice Lispector, a todos estos escritores que no son precisamente del boom latinoamericano, habla sobre qué significa ser un hombre. ¿Y cuál es la pregunta que hago? Pues simplemente es, ¿qué tiene que hacer un hombre para ser un hombre? Entonces parto del imaginario literario, pero también hablo finalmente de un poco la cuestión de mi historia de familia, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Guerrero, que además pues Guerrero es un estado, no que el país en extenso no lo sea, pero es particularmente machista, ¿no? Entonces también juego un poco con estos imaginarios reales, ¿no? Por un lado el literario, que podemos llamar ficticio, aunque esté basado en lo real, por supuesto, sino de qué vamos a hablar. Y por otro lado, mi familia o la gente con la cual yo crecí me ayudó a repensar el por qué seguimos hablando de ser hombre o qué tiene que ser un hombre para demostrarlo en un país que en los últimos 10 años violenta mujeres, ¿no? Asesina mujeres, desaparece mujeres. Entonces va un poco la relación. Obviamente no me concentro en los feminicidios, me concentro particularmente, en lugar de ver el origen de la violencia contra la mujer, pues pienso, quizá nos está pesando muchísimo este imaginario masculino para los propios hombres, o sea, no es una cuestión que solo afecte a unos sino a otras, ¿no? Y yo creo que es una pregunta válida ver de dónde viene finalmente es tanto odio, distancia y la incompatibilidad, ¿no? O sea, o la distancia que hay entre unos y otros. Entonces va un poco por ahí el libro y me desvié, finalmente me desvié de lo que yo quería hacer, pero a veces sucede eso con los libros, ¿no? Híjole, habría que pensar desde la diferencia y eso es muy difícil, ¿no? Muy pocas veces nos ponemos, habría que hacer un transvestismo, ¿no? Literario, empático, es muy difícil ponernos en lugar del otro, ¿no? Ya lo decía Susan Sontag, dices, lo más difícil que una persona puede hacer. Tú puedes imaginar el dolor de una madre en perder un hijo o una hija, pero no puedes, o sea, es decir, no puedes sentirlo, ¿me entiendes? Entonces lo único que uno puede hacer es un ejercicio de imaginación de la otra persona. Y eso ya implica, yo creo, un estar en otra piel, ¿no? Un modo de estar en otra piel. Y yo creo que si logramos hacer eso, vamos a estar del otro lado. Porque luego uno vive encerrado en ni siquiera círculo, una espiral de sí mismo y no podemos ver al otro, no podemos comunicarnos, ¿no? Algo que me quedó claro después de pensar la figura del hombre es, por ejemplo, Clarice Lispector lo dice de manera muy clara, ¿no? Su único personaje masculino, que es Martín, en La manzana de la oscuridad, no tiene lenguaje. No es azar que ella lo ponga ahí como tartamudo, un poco, siempre está balbuceando, y de repente digo, es que claro, si tú escuchas a tus amigas hablar de sus maridos, sus novios, o de sus padres, o de sus tíos, también tienes a este hombre titubeando, ¿no? Y dice, y nosotros le pedimos tanto, quizá, pedimos que siempre sean ya sabes, los seguros de sí mismo, no podemos aceptar la debilidad, la vulnerabilidad, lo frágil que también puede ser desde un niño hasta un hombre adulto de 80 años. Entonces yo creo que el día que podamos aceptar que uno puede ser las dos cosas, lo masculino y lo femenino, un poco como ser Orlando de Virginia Woolf, ¿no? La mitad de nuestra vida debería ser vivirla como hombre, la otra mitad como mujer. Quizá sería como la solución ideal
para pensar también lo que hay detrás, o sea, es decir, el tercer género, el cuarto género, los muchos que somos, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí la idea de qué podría funcionar en un futuro, no sé, no solo para nuestro país, sino para nuestra raza, ¿no? Aunque suene muy rimbombante. Bueno, mi libro favorito, así de mis favoritos, es El mar, de Jules Michelet, que es un libro que es un poco un libro total, ¿no? O sea, no es novela, pero es un libro de ensayo, diario, crónica, y es un libro de mucho amor. Él reúne todo lo que se sabía sobre el mar, ¿no? Entonces eso es como uno de mis libros favoritos. Y además es así, se puede leer por partes, porque son capítulos, o sea, las sirenas, las ballenas, los arenques, y realmente es un libro muy relajado, precioso. ¿Qué más? Me gustó mucho recientemente el libro de ensayos de Lydia Davis, que es una escritora norteamericana, y que ella juega con el término de ensayo, ¿no? O sea, en realidad son fragmentos o relatos muy breves, pueden ser de un párrafo, pero me encanta que incluya las cartas de reclamo, así como cuando tú te peleas en el restaurante o en el hotel, las incluye como parte del libro. Entonces es un libro muy extraño y muy, muy chistoso. Me encantó un libro que se llama Criaturas Abisales, de Marina Pérez-Agua, una escritora española relativamente joven. Y es muy extraño el libro, por eso me encantó, que me hace pensar en Amparo Dávila, en esta cuestión misteriosa, extraña, y bueno, me encanta. ¿Qué más? Me gusta mucho Gran Sertón Veredas, es uno de mis libros favoritos, sobre todo porque me costó mucho trabajo entrar, ¿no? Y le tengo mucho aprecio, le tengo mucho cariño. ¿Qué más? Me gustó mucho un libro que encontré apenas de Chantal Mellart y Piedad Bonet, que las dos perdieron a un hijo en circunstancias trágicas, e hicieron un libro a 4 manos de poesía. Cada una cuenta su propio duelo a partir de la pérdida, y se llama El libro de Daniel, me parece, y es un libro bellísimo. ¿Qué más? ¿Qué más de libros? De ensayo así que tú digas, wow, el ensayo que más me ha impactado. Bueno, es que ese sería el de Michelet, pero también me gusta de Quincy, ¿no? Tomás de Quincy, el de este libro tan polémico, del asesinato, ¿no? ¿Cómo se llama? El asesinato considerado como una de las bellas artes. Ese libro me pareció la cosa más extraña, polémica, divertida, lúdica. No sabes si en realidad está hablando en serio, está provocando, pero es un gran escritor de Quincy, ¿no? Y le encantaba que lo reconocieran en la calle y que se pelearan con él. Yo creo que hay que recuperar un poco eso, ¿no? O sea, esta figura del escritor polémico, que en realidad son pocos, ¿no? Yo creo que Fernando Vallejo es uno de ellos. Y pues básicamente serían esos. ¿Y autora, escritora polémica? ¿Autora, escritora polémica? Déjame pensar, esa es muy buena pregunta, yo creo que Fernanda Melchor, ¿no? Reciente Fernanda Melchor. O sea, yo no leí la más reciente, que es Paradise, me leí Temporada de Huracanes, y yo creo que este lenguaje... Fernanda es un regreso al discurso rural, vamos a decirlo, ¿no? Al relato rural. Yo dije, qué raro, ¿no? ¿Qué chica o qué escritora se vuelve rulfiana a estas alturas del partido, ¿no? O sea, es como un regreso a los años 50. Dije, órale. Para mí es una cuestión provocadora, ¿no?